5:59 de la mañana. Continuamos con más de Primera Página. A esta hora vamos a iniciar conversación y vaya que hay que comentar varios temas el día de hoy con el abogado constitucionalista Pedro Afonso del Pino. Bienvenido a Primera Página. Buenos días, muchas gracias. Abogado, varios temas, sobre todo ayer pues se conoció, entre otras cosas que ya vamos a ir desarrollando, que el Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible el recurso ejercido por la fiscal contra la constituyente. Hay que recordar, ella ejerció uno primero, después introdujo otro ante la sala electoral del tribunal, no solamente contra la propuesta como tal de la constituyente, sino también contra las bases comiciales. ¿Cuál es el análisis que se da de este tema en particular? Porque además de esta solicitud, ayer la fiscal pues también se desglosan otras cosas, como la petición que hiciera de destituir a los magistrados electos en el 2015. Claro. Bueno, la decisión de ayer de la sala electoral, lastimosamente, es otra oportunidad perdida para el Tribunal Supremo de Justicia de reivindicarse con el Estado de Derecho del país, pero también es otra oportunidad perdida para el país entero. La sala electoral, igual que hizo la sala constitucional, ni siquiera admiten la petición de la fiscal. Es decir, ¿sorprende la rapidez? Sorprende muchísimo la rapidez, y recordemos que la sala electoral tiene casi 1 año y medio para decidir el juicio de los diputados del Estado Amazonas. En cambio, a la fiscal general de la República le responde en cuestión de horas. Lo que ha decidido la sala simplemente es ni siquiera entrar a conocer la petición de la fiscal. Es como si nosotros fuéramos a visitar a alguien y ni siquiera nos abren la puerta. Eso ocurrió en la sala constitucional y ocurrió en la sala electoral. Por eso es que la fiscal general, vamos a llamarlo así en términos deportivos, va ahora por el tercer round con el Tribunal Supremo de Justicia, con una medida mucho más contundente, que es pedir la nulidad del nombramiento de los magistrados que se designaron de forma express, de manera inconstitucional, en diciembre del año 2015, por la anterior Asamblea Nacional. Ahora bien, ¿cómo se le da efecto a esta solicitud tomando en cuenta ese precedente que primero la escogió la Asamblea Nacional, que estaba presidida para el momento por el diputado Diosdado Cabello? Claro. Ahora bien, ¿cómo establece o cómo se acciona la actual Asamblea con esta, además, figura del desacato que todavía está vigente? Okay. ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, la fiscal está acudiendo al mismo tribunal para pedir la nulidad. En un primer momento no interviene la Asamblea Nacional, es el mismo tribunal que debe declarar la nulidad. Además, la fiscal ha dicho algo muy importante, que ella no pudo participar en el nombramiento de esos magistrados. Es decir, ella como integrante del Poder Ciudadano forma parte del proceso de designación de magistrados y ella no integró, es decir, ha surgido una nueva prueba. Ella aseguraba ayer que no había tenido acceso a las actas del Consejo Moral Republicano, entre otras cosas. Ese elemento ni siquiera lo tuvo la Asamblea Nacional el año pasado, cuando también declaró, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la Asamblea, declaró írrito el procedimiento de nombramiento de los magistrados. Ese procedimiento ya lo adelantó la Asamblea Nacional. Pero en este caso la fiscal acude al mismo tribunal y ya está diciendo que esos magistrados, que son jueces y partes, porque son parte interesada, además ya han conocido sobre el asunto, se tienen que inhibir. Y si no se inhiben, la fiscal los va a recusar. Es decir, hay unos magistrados que deben retirarse, con lo cual va a surgir una disyuntiva interesante. Es decir, una vacante. Tienen que subir unos suplentes. Okay. Es decir, el tribunal tiene una lista de suplentes que deben suplir a las personas que van a terminar inhibidas o recusadas. Ahora también surge un tema, que es que esos suplentes, recordemos que la lista de suplentes designados son 21 suplentes en aquel procedimiento. ¿Qué ocurre si esos suplentes también terminan recusados? Ahí es donde puede intervenir la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional, agotada la lista de suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, el tribunal debe comunicar a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional debe, de manera, es un procedimiento mucho más rápido, debe designar a esos suplentes, porque lo que no puede ocurrir es que el Tribunal Supremo de Justicia se quede sin magistrados. Eso es en el interín del proceso. Y si se declarara la falta, entendemos al final la falta absoluta de un magistrado, la Asamblea Nacional, mediante el Comité de Postulaciones Judiciales, debería designar esas vacantes ya con magistrados principales. Ahora bien, todo este proceso tiene un antecedente que fue aquellas dos sentencias, o la primera sentencia que fue la número 155, que generó la inmediata reacción de la Fiscal General de la República, asegurando pues que se había roto el hilo constitucional. Vienen ya otros procesos, ya estamos a puertas básicamente de una constituyente, ya se tiene fecha, el 9 del próximo mes empieza la campaña electoral, y ayer lo decía el diputado Diosdado Cabello, lo reiteraba además. Este proceso de Asamblea Nacional Constituyente, ¿es legítimo o no legítimo si se implementa sin consultar a la gente? Es absolutamente ilegítimo, es decir, convocar una Asamblea Nacional Constituyente, obviando el artículo 347 de nuestra Constitución, no tiene ningún sentido. Y la Sala Constitucional, que se ha convertido en protagonista del golpe de Estado continuado, ha dicho
una argumentación muy irracional. Ha dicho, el presidente de la República es electo por el pueblo y por lo tanto es representante del pueblo. Una cosa es ser representante del pueblo dentro del marco de unas competencias que te da la Constitución y otra cosa es ser sustituto del pueblo. Y el caso de esta constituyente, palabras más, palabras menos, lo que tenemos es una usurpación de la soberanía popular y recordemos que la soberanía es intransferible. En este caso, el presidente está sustituyendo la soberanía, convocando un poder constituyente que no le corresponde a él, para escoger un cuerpo colegiado que no va a depender del sufragio universal, directo y secreto y proporcional, con el añadido de que ni siquiera tiene un tiempo de duración estimado, es decir, que puede durar 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, eso no puede ocurrir en un sistema democrático. ¿Qué puede pasar en ese tiempo? Porque ciertamente no hay probabilidades de saber cuánto se va a demorar el constituyente en reformar en este caso la República o cambiar la Constitución. ¿Qué puede pasar en ese tiempo? ¿La constituyente igual puede operar así no haya Constitución definida? Eso es lo más peligroso de este asunto. Yo creo que el interés de esta constituyente no es precisamente hacer una nueva constitución, es gobernar sin constitución, porque en el interín, mientras hacen una nueva constitución, que como sabemos ya es indefinido ese tiempo, en el interín esa constituyente va a tomar decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales sin atender a una nueva constitución que todavía no va a existir y sin atender a la constitución que esté plenamente vigente. Es decir, se transforma formalmente en una dictadura de una asamblea que va a reunir todos los poderes y cuyas decisiones no van a poder ser objetadas por los demás poderes constituidos, lo cual representa un escenario sumamente peligroso para el país. ¿Usted considera que no consultarle a la gente es una decisión política? Absolutamente, es una decisión política, pero una decisión muy dañina para el país. Es decir, si hay un conflicto de naturaleza política, quien decide al final es el pueblo. Si hay diferencias entre los políticos o entre los diferentes partidos políticos, la solución debe estar al final en el pueblo. Hay que ser muy humilde en ese sentido. Y el país lo que está clamando desde hace muchísimo tiempo es un proceso electoral. Proceso electoral que sea mediante el sufragio universal, directo y secreto y proporcional. Ahora bien, ¿cómo ir a una constituyente o básicamente los candidatos van a ser afectos al gobierno en este caso, o del Partido Socialista Unido de Venezuela, o del Gran Polo Patriótico? Pero ¿cómo acudir si fuera un proceso normal, si no se conocen ni siquiera las bases comiciales y no se conoce cuál va a ser el desarrollo precisamente de esta Asamblea Nacional Constituyente? Es como ir a una cita ciega. Sí, yo creo que esa cita ciega no se debe acudir. Es decir, lo que está convocando el gobierno bajo el nombre de constituyente no es una constituyente y por lo tanto no se puede participar. Por eso es que la fiscal general ha dicho, con mucha razón, que la Constitución de la República no puede perder vigencia si es derogada por un mecanismo no previsto en ella. Así que la gran demanda de los ciudadanos, que es lo que hemos visto en el país a lo largo de estos 2 meses, es reclamando la vigencia de la Constitución. Por eso es que la ciudadanía no está en un escenario de desobediencia civil, todo lo contrario. La ciudadanía está en un plano de obediencia a la Constitución que no puede perder su vigencia por la derogación de ella mediante mecanismos no previstos, como esta figura amañada de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿La Constitución actual hay que reformarla o hay que cumplirla? Hay que cumplirla. Venezuela tiene en su historia 26 constituciones. Los países exitosos como Estados Unidos de América nada más han tenido una. Inglaterra ni siquiera tiene una constitución escrita. No podemos pretender achacar los males del país a que hay que cambiar la constitución. Eso no tiene ningún sentido. Ahora bien, el gobierno nacional y algunos diputados, entre ellos el diputado Pedro Carreño, el diputado Diosdado Cabello, también han asegurado que no hay necesidad, y el ministro de Comunas también ha sido muy reiterativo con este tema, que no hay necesidad de consultar a la gente porque la constitución actual, es decir, la constitución del 99, no abarca esa figura como abarca esa figura y no lo hacía, que por eso precisamente se cambió. Ellos aseguran que por eso el presidente Chávez hizo el referéndum consultivo, porque la del 61 no lo contemplaba. Claro. ¿Es una excusa o ciertamente esa figura es así? Es una excusa. El artículo 347 de nuestra Constitución dice claramente que solamente el pueblo puede convocar al poder constituyente y el presidente lo que tiene es iniciativa para que el Consejo Nacional Electoral haga ese referendo. Es decir, el presidente no puede sustituir al pueblo. Creo que está muy claro el concepto de la soberanía. Inclusive, en los debates constituyentes se desprende que la intención del constituyente era eso. Cuando la Sala Constitucional analiza los diarios de constituyentes lo hace de manera errónea. Precisamente el único constituyente que en el debate de 1999 se opuso a esta figura fue Elías Agua.
y quedó negada. La propuesta de Quijada y la propuesta del constituyente García Ponce tuvo éxito. Y si uno lee el 347 está muy claro, es decir, el pueblo es el que convoca al poder constituyente y el pueblo somos todos nosotros. Abogado, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso a mí me gustaría consultarle sobre qué figura jurídica se pudiera destituir, en este caso a la Fiscal General de la República, y esto se lo pregunto porque ayer nuevamente, y pareciera que el diputado Diosdado Cabello le lleva una especie de conteo a la fiscal y él aseguraba pues que le quedaban 48 días, entre otras cosas, y que había la posibilidad de remover su nombre de la historia jurídica o de la historia política de nuestro país, para que nos aclare por favor este y otros temas, por supuesto, que vamos a conversar. Pedro Afonso del Pino sigue con nosotros, abogado constitucionalista. Al regreso más, ya venimos. 7:15 minutos de la mañana, sigue con nosotros Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista. Quería consultarle, y se lo había dejado esta pregunta en el aire, ¿bajo qué figura jurídica se pudiera destituir en un escenario de aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente de la Fiscal General de la República? El diputado Diosdado Cabello, luego de varios pronunciamientos de la fiscal, pues ya la tilda de figura de la derecha o figura de la oposición venezolana. Pero ¿existe una figura para que ella sea destituida así no haya terminado su periodo como fiscal? No, la figura no existe. La figura la va a inventar esa Asamblea Nacional Constituyente amañada. Esa constituyente, como no va a estar sujeta a la Constitución, porque es un poder constituyente originario, va a empezar a tomar decisiones completamente arbitrarias, entre ellas destituir a la fiscal, que ya lo han anunciado, ya es público y notorio, porque bajo la Constitución actual no pueden. La única forma de destituir a la fiscal en este momento es con la aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces, como ya esa pieza el oficialismo no la tiene, tiene que acudir a un escenario en donde no exista Constitución, y ese escenario es una Asamblea Nacional Constituyente que no dependa de la gente. Ahora bien, ¿qué lectura se le da ayer la fiscal fue muy dura y muy contundente en varios de sus pronunciamientos cuando ella asegura que ella misma no ha tenido acceso desde hace varios años, llegó a decir ayer, a actas o a los procedimientos que está realizando el Consejo Moral Republicano? ¿Cómo se explica además que la fiscal diga que es necesario que se asuman las consecuencias de los actos y que no se está haciendo bien y que no puede ser que se le siga culpando a los demás de las cosas que están pasando a lo interno del Ejecutivo? Así es, bueno, imagínense una institución que se llama Consejo Moral Republicano actúa de esa manera. ¿Qué quedará para el resto de los poderes? Es decir, el Consejo Moral Republicano es el defensor, el contralor y la fiscal general de la República. Y ese Consejo Moral Republicano está tomando decisiones sin convocar a la fiscal, que es lo que nos está diciendo la fiscal, que ni siquiera tiene acceso a las actas. Por eso es que hay una prueba sobrevenida. La fiscal está diciendo hoy que ella no participó en el nombramiento de los magistrados en el año 2015. Es decir, es una prueba nueva que ni siquiera la Asamblea Nacional la tenía en cuenta. Es una prueba que se suma ahora para ratificar una vez más de que el procedimiento es írrito, porque el poder ciudadano del cual forma parte la fiscal tiene que integrar el procedimiento para el nombramiento de magistrados, y ella no fue convocada en el año 2015, es lo que nos está diciendo la fiscal. Y es una instancia que se llama Consejo Moral Republicano, así que con toda razón ella está diciendo que las cosas no se están haciendo bien. Tomando en cuenta los antecedentes del Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo para sentencias que en teoría lo han denunciado voceros de la oposición, además el gobernador Enrique Capriles asegura o lo califica como brazo político del PSUV, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué expectativa positiva o qué se pudiera acelerar o adelantar de que pueda haber ciertamente una destitución de estos magistrados como lo solicitó la fiscal? Mira, yo tengo poca esperanza. ¿O es un tema de voluntad? Es un tema esencialmente político, porque el problema es que dudo que los magistrados se vayan a inhibir, y si son recusados por la fiscal, esa decisión termina en el mismo tribunal, que actúa como un embudo. Entonces el mismo tribunal va a ser juez de parte y se va a blindar, con lo cual la conflictividad política va a arreciar, porque las salidas jurídicas el tribunal las termina cerrando y no hay válvulas de escape, de oxigenación, que sería muy lamentable para el país. Yo creo que la fiscal está dándole oportunidades importantes al Tribunal Supremo de Justicia para que se reivindique. Ojalá los magistrados del tribunal, que son venezolanos, igual que todos nosotros, puedan leer la Constitución y tengan, ya es tarde, pero todavía queda un tiempo para que se puedan reivindicar frente a los venezolanos en un cumplimiento estricto de la Constitución Nacional. Si esta válvula se cierra, ¿qué otras vías jurídicas quedan? Mira, lamentablemente el tribunal actúa como un cierre
de todas las instituciones porque las instituciones fueron secuestradas. El reto es que la inmensa mayoría del país que hoy pide cambio se pueda expresar. Únicamente nos quedan los derechos constitucionales, como el derecho a la protesta pacífica, constitucional, no violenta, que es un derecho de todos los venezolanos. Es decir, la estrategia de cómo hacer para que la inmensa mayoría del país hoy se pueda expresar cuando nos han bloqueado la vía electoral. ¿Qué se pone en riesgo si se aprueba la constituyente? Se pone en riesgo absolutamente todo. Es decir, un país donde no existe constitución, donde no haya Estado de Derecho y donde un grupo sustituye la soberanía popular, es un país donde la desconfianza provoca el recrudecimiento de los problemas políticos y sociales del país. Un país con más inflación, con más dificultades, con más escasez, con más inseguridad y con servicios públicos que no van a funcionar. Lejos de mejorar el país va a empeorar muchísimo más. Me quedan segundos para despedir. Esta pregunta se la quiero hacer como ciudadano. ¿Qué considera usted que tenemos que rescatar los venezolanos precisamente para convivir todos sin distinción política? Ayer veíamos, por ejemplo, una iniciativa de ir al Tribunal Supremo de Justicia y terminó en enfrentamientos entre venezolanos, pero de diferentes tendencias políticas. ¿Cómo rescatar eso? Venezuela necesita rescatar la política con P mayúscula. Y esto es una actividad especialmente de los políticos y de los ciudadanos. La alternativa a la política es la conflictividad y la guerra. Y nadie desea ese escenario. La vida de ningún venezolano vale la pena por este conflicto. Así que volvamos al espacio de la convivencia, de la tolerancia y del ejercicio de la política por el bien de todos. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a ti. Un placer haber conversado con usted. Estamos conversando con Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista. Antes de conectarnos con nuestro compañero Luis Carlos Parada, quiero compartir